La historia comienza con nuestro prota Itami, un otaku quien después de que se abrió un portal en su mundo, se convirtió en un héroe salvando incontables vidas de un ataque, y como resulta que también era militar, además de ser ascendido, fue enviado con las fuerzas de autodefensas a explorar el portal que conectaba con otro mundo, en donde después de un tiempo también se convirtió en héroe en ese mundo, al ahuyentar a un poderoso dragón y salvar muchas vidas. Este es el resumen de la segunda temporada, así que si no has visto la primera, te recomiendo a que vayas a verla antes de ver este video. Te estaré dejando el link en la descripción o en los comentarios. De regreso con nuestro prota, junto a sus camaradas habían llegado a la mansión de Piña para hablar con personas importantes que se reunirían ahí. Por otro lado, en el imperio, el príncipe le andaba dando con todo a la líder de los conejos guerreros, y para nada era amable con ella ya que la tenía prisionera, y ella se dejaba tratar como juguete porque tenían prisioneras de su clan. El tipo llamado Zorzal era el hermano de Piña, y cuando se enteró que varios senadores se reunirían con los japoneses, le pareció extraño y se dirigió al lugar de inmediato. Ya en la fiesta todo iba de maravilla, ya que a todo mundo le encantaba la comida que preparaban los chefs de Japón. Además, ahí esta niña llamada Cherry agarró confianza con su Gawara y le contó que su prima le restregaba su collar de perlas y quería que él solucionara el problema, aunque él no tenía nada que ver, y le pidieron disculpas por las confianzas de Cherry, pero él les pidió que no la regañaran, y le dijo que si se portaba bien seguramente sus padres le darían un obsequio, cosa que la dejó enamorada, y Piña se dio cuenta, aunque a su Gawara no le agradaban ese tipo de bromas. Por otro lado, cuando Itami les mostró a los senadores el poder militar de Japón, ellos se dieron cuenta que si se enemistaban con Japón, todos estarían perdidos, por lo que estaban dispuestos a escuchar los términos de Japón para que hubiera paz. Aunque la conversación fue interrumpida ya que el príncipe Zorzal había llegado al lugar, por lo que sacaron a los senadores del lugar para que no fueran vistos. Y cuando llegó Zorzal y habló con Piña, ella lo convenció que solo estaban teniendo un día de campo y lo invitó a probar la comida. Aunque el muy gandalla, como le encantó la carne, se la terminó llevando toda. Pero cuando él se fue, la negociación continuó. Pero Piña, al escuchar la indemnización que pedían por los daños a Japón, casi se desmaya ya que pedían 500 millones de monedas de oro y ni todas las monedas del imperio sumaban esa cantidad, por lo que le suplicó a Itami que la perdonara, aunque eso solo había sido la propuesta inicial y la negociación dependería de qué postura tomara el imperio. Aunque el emperador, a enterarse que los senadores querían llegar a una negociación con Japón, no pensaba darle ni una moneda a Japón. Por otro lado, en los barrios más bajos del imperio, donde dominaba la violencia y el placer, habían llegado varios militares por un motivo muy noble, ya que estaban ahí para tratar y darles medicina a las personas del lugar. Aunque al principio los tipos malos del lugar intentaron atacarlos, pero ellos los masacraron y volvieron ese lugar el lugar más seguro del imperio, por lo que varias cariñosas llegaron con ellos en busca de refugio, ya que tenían un mal presentimiento. Y como en Japón era normal que los animales estuvieran inquietos antes de la tragedia, el militar supo que habría un terremoto. Y también se dio cuenta, por lo que sacó a todos a un lugar seguro, y cuando comenzó el terremoto provocó un gran pánico, porque eso era algo desconocido en ese mundo. Aunque los de Japón andaban como si nada en medio del terremoto, ya que en Japón eso no era tan raro, y como sabían que vendrían réplicas, Piña se alarmó y quería que le acompañaran a contarle a su padre, aunque Itami no estaba seguro de ir a ver al emperador porque el conflicto no se había resuelto, pero como Piña le rogó que la acompañara, terminó aceptando. Entonces cuando llegaron al palacio, ahí los soldados ni se inmutaron con el terremoto. Luego cuando llegaron con el emperador, Piña presentó a todos y le contó que los japoneses sabían que volvería a temblar. El emperador le agradeció a los chicos y aunque eran enemigos se portó a la altura, al contrario de su hijo, quien llegó a advertirle que la tierra volvería a temblar, y él lo sabía porque Noriko se lo dijo. Pero resulta que Noriko era una chica japonesa
japonesa que habían tomado como esclava cuando invadieron Japón y para nada la trataban bien. Itami no dudó en ir a salvar a uno de los suyos, por lo que la rescataron enseguida, y aunque Piña trató de calmar las cosas, su hermano se puso a la ofensiva, por lo que Itami dio la orden y empezaron a acabar con los hostiles, y como descubrieron que tenían más esclavos japoneses y el príncipe no estaba dispuesto a hablar, Kuribayashi se encargó de madreárselo bien feo, pero cuando Itami lo amenazó, sorprendentemente la que lo defendió fue Tiule, o sea la chica que había esclavizado. Luego, cuando se calmaron las cosas, Sugawara dejó en claro que no querían conflictos, pero sí habría problemas si no les entregaban a las personas de Japón que tenían prisioneros, cosa que el emperador no tomó en serio. Entonces, como advertencia, Japón destruyó el palacio, y aunque no hubieron víctimas, la mayoría de senadores querían ir a guerra, aunque Zorzal después de la paliza ya andaba más tranquilo, por lo que Piña pudo convencer a la mayoría que la paz era la mejor opción. Y más tarde, cuando Tiule cuidaba de Zorzal, llegó a hablar su hermano llamado Diabo con él, y tuvieron una breve plática sobre quién sería el próximo emperador. Pero después de la paliza, Zorzal medio aprendió la lección, y aunque un prisionero japonés hubiera muerto en un accidente, planeaba entregarles al último esclavo japonés que les quedaba, y hasta se lamentaba de haber tratado tan mal a Noriko, aunque Tiule lo animó diciéndole que al tenerla como esclava personal, evitó que muriera como el otro esclavo japonés. Y si te preguntas por qué Tiule era tan buena con él después de todo lo que le hacía, pues ella simplemente no era lo que aparentaba, pero más adelante te contaré sobre esto. De regreso con nuestro grupo, cuando regresaron a la base, trataron enseguida a Noriko, y gracias a la amabilidad de todos, cada vez se sentía un poco mejor, pero la que no estaba bien era Tuka, ya que su trastorno había empeorado, y hasta confundió a Itami con su padre fallecido, y se negaba a creer las palabras de las chicas sobre que su padre estaba muerto. Lelei tuvo que dormirla y le contaron a Itami que Tuka empeoró cuando Yao habló con ella, ya que le hizo recordar a la mala lo que había pasado para que ella se descontrolara. Los chicos fueron a hablar con ella y ella lo había hecho porque escuchó que Itami podría derrotar al dragón y para obligarlo a hacerlo descontroló a Tuka y la única cura para ese trastorno era que Tuka viera al dragón y tras aceptar la realidad se vengara del dragón. A ella no le enorgullecía lo que hizo, pero estaba desesperada por salvar a su gente, por lo que estaba dispuesta a entregarse a él en cuerpo y alma si salvaba a su gente. Por otro lado, cuando Diabo hablaba con Piña, se enteró que nombrarían a Zorzal como el siguiente emperador, cosa que Diabo no podía creer, ya que Zorzal, a diferencia de ellos, no estaba interesado en la paz, porque seguramente alguien lo estaba controlando, y ese alguien era Tiule. Sí, ella bajo las sombras junto con su subordinado movían los hilos para que Zorzal se quedara con el poder, con el fin de que usara ese poder para atacar a Japón y ellos se encargaran de acabar con todo el imperio, y ella lo hacía por venganza ya que quería hacerlos pagar, porque el imperio un día de la nada acabó con su clan y esclavizó a las sobrevivientes, por lo que quería vengarse a toda costa. De regreso con nuestro prota, al ver a Tuka así, le recordó su pasado donde él perdió a su padre y su madre entró en depresión. Luego cuando Tuka despertó, ella seguía creyendo que Itami era su padre. Entonces Itami, para mantenerla tranquila, pasó un buen tiempo con ella actuando como su padre, y ella al estar tan encariñada, no se le despegaba en ningún momento. En serio, en ningún momento. Pero eso cambiaría, ya que Itami recibió la misión de mudarse a la capital para hacerla de intérprete, y al querer contárselo a Tuka, le costaba trabajo porque ella estaba emocionada de seguir con él, pero cuando se lo dijo, no le agradó la idea, pero como regresaría tras un tiempo aceptó, aunque empezó a tener dolores de cabeza. Luego cuando Itami se topó con Yao, ella sabía de los dolores de cabeza, y sabía que a ese paso si no hacían nada, Tuka solo empeoraría. Más tarde, hicieron una fiesta para despedir a Itami, y él estaría más tranquilo ya que Tuka también se había encariñado con Mari, aunque también sabía que no podía continuar fingir ser su padre para siempre. Por eso buscó la ayuda de expertos,
y la solución que le daba Yao de que Tuka se vengara parecía ser la solución más eficiente, por lo que Itami se pensó las cosas, pero ahí llegó a hablar con él Duran, y por si no lo recuerdas, era el viejo que atacó la base militar, pero ahora estaba a favor de la paz y se encontraba en la base, incluso le dieron unas prótesis. Entonces cuando Itami le contó sus problemas, el viejo le aconsejó que aunque hubieran muchos riesgos, dejara que su corazón lo guiara. Pero al día siguiente, Itami indeciso se despidió de Tuka para ir a la misión que se le encomendó, pero en medio del despegue, al ver a Tuka así, Itami decidió saltar para quedarse con ella. Por supuesto, Yanagida lo regañó por abandonar la misión y querer ir a matar al dragón solo, cuando lo más fácil sería ir a cumplir la misión y luego llevar al escuadrón para acabar con el dragón, pero Itami no pensaba cambiar de opinión. Por supuesto, Rory no quería que la dejara afuera, por lo que Itami le pidió que los acompañara, pero como pago hizo un contrato con él, y si él moría, su alma le pertenecería a ella. Además, Lele también los acompañaría, y por supuesto que Yao, quien ya consideraba a Itami como su dueño, también los acompañaría, aunque a Tuka Yao no le caía bien, pero igualmente irían todos. Por otro lado, cuando los chicos se fueron, fue casualidad, pero Tyule empezaría a provocar a Japón, y para eso planeaba matar a Noriko, o sea la chica que recién habían rescatado, y para eso usaría a Delila, o sea la chica de su clan que había llegado a la ciudad, pero como Delila la odiaba no le haría caso porque la consideraba una traidora por convertirse en esclava, por eso le enviaron una carta falsa con la orden de acabar con Noriko. Entonces por la tarde, después de que le informaron a Noriko que no sabían nada de sus padres desde el incidente, ella intentó comunicarse con ellos, pero todo apuntaba a que ellos fallecieron, por lo que no sabía si realmente quería seguir viviendo. A Delila le agradó escuchar eso, ya que no le agradaba la idea de matarla. Noriko no se resistiría, pero quería que no le doliera, aunque ella no sabía cómo apuñalarla sin que le doliera, y al ver a Delila así, le recordó a Tyule, pero en ese momento apareció Yanagida, por lo que tuvieron un enfrentamiento, y aunque ella pudo apuñalarlo, él también pudo darle varios disparos. Entonces, después de tratar las heridas de ambos, la noticia no tardó en expandirse, y después de una extensa investigación, supieron que la carta venía de la familia noble que nuestro grupo había protegido, y el responsable era este mayordomo, y aunque lo negara, las huellas dactilares en la carta lo delataban. Y tras lo que pasó, empezaron a sospechar que el que provocó todo eso había sido el príncipe Zorzal, por lo que lo mantendrían vigilado. Ya en el imperio, habían varias personas de Japón trabajando como chefs, y cuando llegó Zorzal con el jefe de cocina, él estuvo a punto de balacearlo en defensa propia, pero Zorzal había llegado para felicitarlo por su comida, y quería contratarlo, cosa que no le agradó a Tyule. Ya en el aire, cuando el dragón estaba fuera de su nido, las aeronaves lo mantenían vigilado para tantear su fuerza, y por lo visto no serían capaces de derribarlo. De regreso con nuestro prota, cuando llegaron cerca de la aldea de Yao, terminaron apareciendo los elfos oscuros, pero cuando aclaraban las cosas, terminó apareciendo el dragón, por lo que tanto los elfos como los chicos tuvieron que enfrentarlo, e Itami quería aprovechar para recordarle a Tuka que el dragón había matado a su padre y tenía que vengarse. Tuka no quería aceptarlo, pero cuando abrió los ojos y disparó, lograron ahuyentar al dragón. Rato después, cuando los chicos acampaban, terminaron llegando los elfos, y ahí hablaron sobre que el dragón que dormía en las montañas había despertado 50 años antes, y si no hacían nada, acabaría con los elfos. Por eso necesitaban su ayuda, y enviarían a sus mejores guerreros con ellos para acabar con el dragón. Así que al día siguiente, Itami les enseñó a usar las armas para combatir, y para que Tuka no se descontrolara, la llevaron durmiendo en todo el camino. Entonces cuando llegaron a la montaña y confirmaron que el dragón no estaba, dejarían a Rory vigilando porque le daba miedo entrar bajo tierra por el dios Hadi. Los chicos se adentraron en la cueva y al llegar al nido del dragón, colocaron bombas en todo el nido para hacerlo volar, pero el dragón llegó antes de lo previsto y al estar bajo tierra la comunicación no servía, por lo que el dragón terminó agarrándolos desprevenidos.
Los elfos lo combatieron con todo lo que tenían, pero poco a poco el dragón acababa con ellos. Y cuando despertó Tuca, al ver lo que pasaba, recordó lo que pasó con su aldea y se culpaba por la muerte de su padre. Pero Lelei le aclaró que el único culpable era el dragón, y si quería honrar la muerte de su padre, tendrían que acabar con el dragón. Luego, cuando Itami reaccionó y quiso detonar la bomba, esta se había desconectado, y cuando la arreglaba, Lelei, para ganar tiempo, usó su magia para lanzarle las espadas del área al dragón, y cuando se desmayó, los chicos la sacarían de ahí, y aunque Crow se sacrificó para ganar tiempo, los chicos no lo lograrían. Por eso Tuca se armó de valor y lanzó su magia para que un rayo le cayera al dragón, y al impactar, la bomba también se activó y terminaron derrotando al dragón. Y aunque hubo un derrumbe, los chicos pudieron salir de la cueva. Pero afuera, Rory estaba malherida, y la responsable era esta semidiosa llamada Giselle, quien había sido enviada por la diosa Hadi para llevarse a Rory. A Itami le sorprendió que le ganara a Rory, porque se suponía que Rory era la apóstol más fuerte, pero Giselle solo le pudo ganar porque Rory recibió todo el daño que había recibido Itami contra el dragón, ya que el contrato que hizo con él no fue para obtener su alma, sino para recibir el daño por él. A Giselle le daba igual su relación y los atacaría junto a las crías del dragón, ya que resulta que ella había despertado al dragón 50 años antes para que se reproduciera y así obtener sus crías. Pero Rory no le tenía miedo porque a su lado estaba el hombre que acabó con el dragón. Pero cuando inició la pelea, Itami sacó a Rory de ahí y empezaron a escapar. Y por suerte las aeronaves que vigilaban al dragón pasaban por ahí, y al ver a los chicos en peligro, no dudaron en acabar con los dragones, por lo que a Giselle no le quedó de otra más que huir, y al final todo salió bien. Y para sorpresa de Itami, cuando regresó a la base, no recibió ningún regaño, ya que recibió una distinción por salvar a la chica secuestrada, y también recibió un título de noble de parte de Durán, ya que resulta que él era el rey del país de Elbe, o sea donde estaba el dragón, y por esa razón los aviones tuvieron autorización de entrar al país para ayudarlos, y de parte de los elfos oscuros recibió la piedra super valiosa que poseían. Pero lo más importante es que le dieron a Itami la misión de investigar los recursos naturales, por lo que tendría autorización para ir a cualquier lugar, aunque después de enseñarle a las chicas a manejar, terminaron yendo a la ciudad de Rondel, en la cual Lelei haría su examen para obtener una maestría como hechicera, y al llegar a una posada como iban con Rory, les brindarían el mejor de los servicios, al contrario de Itami, a quien confundieron con un sirviente y lo alojaron en un almacén. Más tarde, cuando los chicos fueron a registrar a Lelei, ahí los recibió la gran sabia Mimosa, quien ya conocía a Lelei y se alegraba de verla, aunque los chicos no tardaron en darse cuenta que era algo torpe. Fue entonces cuando apareció esta chica llamada Arpegio, quien resulta era la hermana mayor de Lelei, y además de que no demostraba el cariño que le tenía, sí demostraba la envidia que le tenía por todos sus logros. Por otro lado, en el imperio, los de Japón enviaron la cabeza de dragón como regalo. Además, los diálogos entre países pronto iniciarían, aunque para sorpresa de Sugawara, Sherry no le quitaba los ojos de encima, aunque cuando la compañera de Sugawara entendía lo que pasaba, no lo miraba con buenos ojos. Zorzal era el único que no estaba de acuerdo con la reunión, pero ya no podía hacer nada. Aunque cuando la reunión dio inicio, él fue irrespetuoso y lo primero que hizo fue ir a saludar a sus subordinados que le había regresado Japón. Aún así, la reunión continuó, y cuando presentaron la cabeza del dragón ante el emperador, Piña le contó que Itami y su grupo lo habían derrotado, aunque a la única persona que quería invitar y darle mérito era a Lelei, ya que era la única del grupo que era humana y pertenecía al imperio, aunque a los de Japón les daba igual, por lo que la ceremonia continuaría. Pero cuando brindaron, el emperador terminó siendo envenenado y la responsable había sido Tiule, y esa situación le convenía a Zorzal, ya que con su padre en reposo, él se terminó convirtiendo en el nuevo emperador y dirigiría a todos hacia la guerra. Piña quería convencerlo de que no cometiera una tontería, pero ahora que tenía a sus subordinados que le inflaban el ego, no pensaba dar marcha atrás.
Además, Diabo, al no ser nombrado emperador, decidió no involucrarse con el imperio. Por otro lado, cuando Lelei les contaba lo maravilloso que era Japón, porque todos los libros estaban baratos y a disposición de todos, Arpe se alteró ya que ella se dedicaba a traducir libros, y si Japón empezaba a comercializar libros, ella se quedaría sin chamba, aunque para que pasara eso, se necesitarían de muchísimos años. Por cierto, no te había contado, pero Mimosa también conocía a Rory, ya que cuando ella era una niña, Rory le encargó descubrir la verdad del mundo, ya que en ese mundo, todas las razas, aunque desconocían sus orígenes, todos consideraban Alnus su tierra natal, y es porque todas las razas habían llegado de otros mundos por el portal, y una vez cruzaban el portal, este entraba en un periodo de inactividad, y tras tantos años volvía a abrirse. Rory la felicitó por llegar a esa conclusión, y luego cuando Lelei les mostró tecnología de Japón, Arpe sabía que no podía competir contra Lelei, por lo que planeaba ser ama de casa, y quería saber si Itami era un buen partido, y como era un militar con buen rango en ambos mundos, y técnicamente era millonario por el cristal, y además estaba soltero, era un partidazo. Pero Lelei aclaró que no estaba soltero, cosa que tomó por sorpresa a todas. Y Lelei lo decía porque ellos habían completado la ceremonia de 3 noches, la cual consistía en dormir 3 veces con una misma persona para estar casados. Aunque si de eso se trataba, Tuka ya había dormido más veces con Itami, algo que solo hizo encabronar más a Rory, pero la que más enojada estaba era Arpe, y en vista de que había perdido contra Lelei tanto en la magia, intelecto y en el amor, desafió a Lelei a un duelo, y al iniciar las chicas estaban dando parejo, ya que ambas dominaban súper bien la magia, por lo que terminaron empatando, pero de la nada un tipo llegó a acabar con Lelei. Afortunadamente un caballero de piña terminó salvándola, y resulta que Lelei había sido atacada porque ganó fama en la capital por haber matado al dragón, y cierta persona le tenía envidia. Pero aunque no lo creas, Zorzal no dio la orden, ya que ahora que era emperador, Tiule era la segunda al mando, y ya daba órdenes retorcidas descaradamente, y una de esas órdenes fue atacar a las personas importantes que estaban a favor de la paz. Aunque gracias a los padres de Sherry, ella y este tipo llamado Castle pudieron escapar, aunque sus padres terminaron muriendo. Y una vez Sherry se calmó, gracias a su ingenio pudo conseguir comida y refugio sin que los atraparan. Incluso pudieron llegar a buscar refugio con la Orden de Piña, la cual protegía a los japoneses, y por esa misma razón estaba prohibido el paso para todas las personas que no fueran de Japón. Entonces cuando Sherry habló con las chicas, quería que le permitieran hablar con su Gawara, ya que afirmó que algún día sería su esposo, y cuando le informaron a su Gawara lo ocurrido, él no podía hacer nada porque su país no daba la orden, y si dejaba entrar a Sherry y a Castle, quienes eran personas importantes, se desataría un caos con el imperio. Sherry quería por lo menos hablar con él, ya que su vida estaba en peligro, pero su Gawara no estaba seguro de qué hacer. Además, cuando llegaron sus perseguidores, estos, como venían de parte del imperio, tenían el derecho de llevarse a Castle y a Sherry, pero su Gawara salió a defenderlos, diciéndoles que algún día ella sería su esposa. Los tipos no pensaban irse con las manos vacías, pero como la Orden de Piña tenía órdenes de protegerlos, tuvieron un feroz y largo enfrentamiento. Y mientras eso pasaba, sucedieron muchas, pero muchas cosas. Noriko se había vuelto reportera, comandantes de varios países habían llegado a ese mundo, mientras los militares de Japón evitaban que se quedaran con información valiosa de ese mundo, a base de quedarse sin plata. Además, los que intentaban asesinar a Lelei no se habían rendido, por lo que idearon un plan, y por la noche cuando los atacaron, terminaron atrapando a los enanos, quienes eran los que trabajaban en la posada, pero ellos eran más o menos inocentes, ya que un tipo conocido como el flautista los engañó, diciéndoles que el grupo de Itami eran impostores, los cuales tenían una recompensa. Los chicos perdonaron a los duendes, pero enviaron a esta chica llamada Shandy a vigilarlos, y ahí descubrió a la persona que probablemente quería acabar con Lelei, pero lo raro fue que le pidió a los duendes que le dijeran a Lelei que llevara armadura para protegerse.
Entonces, cuando Lelei presentaría su teoría para obtener su maestría, un viejo intentó matarla solo por envidia, pero ella estaba bien protegida. Por cierto, en la prueba donde los magos presentaban sus teorías, si fracasaban eran llenados de pintura. Y cuando llegó el turno de Lelei, la tipa de antes intentó acabarla, pero fue detenida fácilmente, ya que los magos sabían que intentarían matar a Lelei. Pero cuando todo mundo bajó la guardia, apareció quien sí quería matar a Lelei. Afortunadamente llevaba una armadura que la protegió, y más tarde cuando hablaron con Shandy, se hizo la ofendida porque no le contaron que Lelei llevaría armadura, aunque ella fue la primera persona que escuchó la idea de la armadura. Sí, la chica era medio tonta. Pero cuando la interrogaron, resulta que ella intentó matar a Lelei para salvar a la princesa Piña, ya que como Zorzal quería a Lelei muerta, ella quiso llevarle su cabeza para mostrar la lealtad de Piña y así salvarla, ya que resulta que Piña de un día para otro fue tomada como prisionera por supuesta traición, y quien le había metido esa idea a Zorzal había sido Tiule, y sin ella y con todos los conflictos que estaban teniendo, era inevitable que los altos mandos de Japón se quedaran con los brazos cruzados. Fue entonces cuando dieron la orden y enviaron la artillería pesada al imperio, por lo que en poco tiempo acabaron con sus defensas e invadieron el palacio. Zorzal solo podía pensar en escapar, pero Tiule le dijo que no podía hacerlo, porque de lo contrario el imperio caería. Por otro lado, el escuadrón de Itami se centró en poner a salvo a los civiles, mientras que Itami y las chicas llegaban al lugar. Además, cuando la orden de Piña estaban aprietos, llegaron los militares a ayudarlas para salvar tanto a las chicas como a las personas que resguardaban. Fue por eso que el coronel Kengun se llevaría a todos en los aviones. Palestia agradeció su ayuda, pero ella pensaba quedarse para ir a salvar a la princesa, por lo que dejaría a cargo a esta chica llamada Katy, pero como ella se dirigía a su muerte decidió seguirla, y cuando llegaron a la ciudad no la dejaron pasar y derribaron su caballo, por lo que Katy terminó sacándola. Afortunadamente cuando las perseguían, los militares las estaban esperando, y cuando el caballo fue derribado, los soldados atraparon a las chicas y el coronel Kengun ordenó la retirada, por lo que pudieron escapar sin problemas, y el coronel se terminó ganando el corazón de Katy, pero Palestia estaba frustrada porque no podían ir a salvar a la princesa. Zorzal también estaba frustrado, ya que se habían llevado a todas las personas importantes, pero Tiule estaba tranquila, ya que sabía que los militares regresarían para rescatar a la persona más importante para conseguir la paz, la cual era Piña. Y estaba en lo correcto, ya que nuestro grupo se encargaría de esa misión, y por suerte ya habían ideado un plan desde antes, el cual era que Itami se hiciera pasar por un sirviente, y cuando llegaron, como Zorzal supuestamente quería hablar con Lelei, las dejaron pasar sin problemas, mientras que Itami tendría que volver a tirar de la camioneta él solo. Por otro lado, dentro del palacio, Piña estaba siendo juzgada por supuesta traición al intentar hacer las paces con Japón, y aún con todo lo que pasó, Zorzal seguía creyendo que podría derrotar a Japón, pero en ese momento terminaron llegando los chicos para salvar a Piña, y como Itami les advirtió que no podrían con Rory, los soldados fueron listos y no harían nada, al contrario de Zorzal, quien llamó a su as bajo la manga, el cual era este ogro gigante, pero solo entre Lelei y Rory pudieron acabarlo sin problemas, por lo que terminaron salvando a Piña. Zorzal seguía con ganas de pelear, pero Itami le advirtió que no volviera a meterse con ninguna de las chicas, porque de lo contrario sabía cómo encontrarlo, y la próxima bala iría directo hacia su cabeza. Los chicos lograron salir del palacio con éxito, además el resto del equipo cumplió con la otra misión importante, la cual era sacar al emperador de ahí, aunque el ejército no los dejaría salir tan fácilmente. Afortunadamente los refuerzos ya los estaban esperando, y gracias a ellos pudieron salir de ahí sin problemas. Y cuando Itami le contaba a Piña que todos ya estaban a salvo, terminó despertando el padre de Piña, y con él consciente, Piña le pidió que regresara al poder para detener a Zorzal, pero él tenía una mejor idea, la cual era seguir el plan de Japón, y para eso nombraría a Piña como la princesa heredera, para que le pusiera fin a la guerra e impulsara al imperio hacia la paz.
Por otro lado, Zorzal tras la derrota decidió escapar, pero los de Japón lo mantendrían vigilado, y Tyuule, aunque no pudo completar su venganza por todas las cosas malas que le hicieron a ella y a su gente, no podía dejar de llorar por todas las cosas malas que había hecho. Tiempo después, inició la ceremonia de sucesión, en donde todo mundo asistió, y el emperador nombró a Piña como la princesa heredera. Además, ahí también nos dieron varias sorpresitas, ya que estos dos ya llevaban rato saliendo, y Palestia, a pesar de ser noble, parecía latina, ya que en las pocas citas que tuvo con Tomita ya estaba embarazada. Además, el coronel Kengun y Katy, aunque no se entendieran, planeaban superar la barrera del idioma y cultivar su amor, y estos dos, después de casi matarse, se habían vuelto muy cercanos. Y la última sorpresa, no tan sorpresa, era el romance más polémico de todos. Todos estaban resorprendidos por lo que pasaba, pero Kuribayashi se percató de que no había visto a Itami, y es que después de que pasó un año, Itami había llegado a Japón para ir a su tan anhelado evento anual de doujis, y esta vez nada podía arruinarle su momento, nada excepto las chicas, quienes lo habían seguido porque querían acompañarlo. Él quería que regresaran al portal, pero como eran re famosas, no tardó en llegar una multitud, y por su bien, los de seguridad los terminaron sacando de ahí, y Risa, quien iba al evento, no sabían qué problema se había metido ahora, pero el pobre de nuestro prota tan solo quería comprar sus doujis favoritos. Pero bueno, hasta acá el video, espero que te haya gustado, y si fue así no olvides dejar tu like, suscribirte y comentar, y ya sin nada más que decir me despido, así que sayonara.